Buenas tardes a todos y todas. En principio, darles la bienvenida a quienes están con nosotros mediante la plataforma de Zoom y también a quienes nos siguen mediante Facebook Live. El día de hoy tenemos la mesa de diálogo denominada Memorias de la Violencia en las Universidades Públicas en el periodo 1980-2000, la cual ha sido organizada por el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. El día de hoy la mesa estará estructurada en dos rondas. La primera será la exposición de cada uno de los invitados, que serán presentados en breve, y la segunda, donde los invitados responderán las preguntas que nos han hecho llegar y extenderán también su ponencia. Asimismo, les recuerdo a nuestros invitados de Zoom de que por favor mantengan las cámaras apagadas en todo momento para poder tener una transmisión más fluida. Ahora daremos inicio a la primera exposición, estará a cargo del doctor Jeffrey Gamarra, quien es doctor en Antropología Social por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, y profesor principal en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Además, es autor del libro Generación, Memoria y Exclusión, la construcción de representaciones sobre los estudiantes de la Universidad de Huamanga, 1959-2006, e igualmente del libro Resiliencia Social y Cambio en Comunidades Campesinas Afectadas por Conflicto Armado Interno. Asimismo, él investiga sobre todo temas de violencia, radicalismo político y sociedades subnacionales. Le doy el pase, doctor Jeffrey. Bien, buenas tardes a todos ustedes y quiero agradecer primero la invitación del LUM, del doctor Manuel Burga, y, bueno, mi intervención eh, se va a dividir en tres partes. En la primera parte voy a mostrar rápidamente los antecedentes y el periodo previo a la violencia de cómo se ha vivido en la Universidad de Huamanga. En la segunda parte voy a tratar de reseñar muy brevemente el proceso durante el tiempo de la violencia, y la tercera parte voy a tratar de mostrar, digamos, algunas notas sobre la vida cotidiana en la universidad en los tiempos de la violencia, y finalmente voy a hablar algo de la posviolencia. Entonces empiezo con la primera parte, y al respecto hay, digamos, uno de los que más ha estudiado el tema de la Universidad de Huamanga ha sido Carlos Iván de Gregori. Y uno de los planteamientos centrales de Gregori es que, digamos, la manera como Sendero Luminoso tiene éxito en la universidad pública y en la Universidad de Huamanga en especial, fue un proceso de masificación, se debió a un proceso de masificación de la universidad pública y el acceso a la universidad pública de una masa de estudiantes que, digamos, demandaban además mejoras, atención por parte del gobierno peruano hacia la universidad pública. Bueno, este es uno de los factores que explica de Gregori, pero hay algo también que no se toma mucho en cuenta, y yo he trabajado esto, y es que a partir de los años 60, más concretamente desde el año 65 en adelante, en la universidad pública, a nivel de la Universidad Nacional en el Perú, hay un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma científico, ¿no es cierto?, es un estructuralismo duro, es un marxismo, digamos, una teoría crítica dura como el marxismo. Y ese cambio de paradigma, digamos, genera un impacto en las universidades, sobre todo universidades nacionales. Y ese marxismo duro, estaba basado además en un deduccionismo que para mí termina siendo ilógico. Los principios de la ciencia, de la verdad, del materialismo histórico, etcétera, ese nuevo paradigma, terminan generando una corriente de pensamiento donde el estudiante es el recipiendario, digamos, es el último que tiene que acatar, que tiene que poner por encima de todo el modelo que le sirve para conocer la realidad, y finalmente para explicar la existencia de todo cuanto le rodea. En una universidad pública, en medio de una masificación estudiantil y la falta de atención del gobierno hacia las universidades públicas, digamos, en estos años, sobre todo en los años 70,
ese paradigma duro además encuentra un caldo fecundo porque se establecen relaciones de subalternidad y aparece, por ejemplo, la figura del catedrático, ¿no? Y hablo catedrático entre comillas, ¿no? El héroe moderno, el catedrático sabio, pensamiento guía, que es capaz de usar ese paradigma y mandarlo, dirigirlo hacia los estudiantes. Pero hay algo que debemos seguir explorando y desde lo que se llama la antropología de las emociones, es importante estudiar los procesos de exclusión, de discriminación y de rechazo, digamos, que se puede generar en un grupo, en una sociedad, digamos, y cómo esas emociones son canalizadas en términos, por ejemplo, de un radicalismo político. Y ese es el proceso previo a los años 80 que se da con fuerza durante los 70 en una universidad pública, en este caso Huamanga. La segunda parte que quiero señalar muy brevemente es cómo se da el proceso durante los años 80 al interior de la universidad. Y acá uso la figura del doble aislamiento a la que estuvo sometida una universidad como Huamanga. Un primer anillo de aislamiento es lo que ejerce Sendero Luminoso, en el sentido de que, digamos, se evita, se cierra, se busca cerrar la universidad a cualquier contacto con el exterior. Y esa llave que ejerce Sendero Luminoso se complementa con un aislamiento, con una cerrazón desde el exterior, digamos, como un segundo anillo que cierra y que aumenta y agudiza, digamos, el aislamiento de la universidad. Y es la época en que Huamanga finalmente termina cortando sus lazos con el exterior. Y acá tenemos que ser, digamos, muy sinceros, porque desde el exterior nadie quería, digamos, tener un contacto, digamos, convenios, etcétera, con una universidad donde se decía que, bueno, ahí estaba Sendero Luminoso y todo. Entonces, este doble aislamiento tuvo consecuencias muy fuertes, muy graves para, digamos, el desenvolvimiento de la universidad. Y dentro de la universidad también, la otra cuestión era que Sendero Luminoso buscaba, digamos, generar esa utopía armada, ¿no es cierto? Y trataba de convencer a los estudiantes de que esa utopía armada significaba construir en ese momento, participar de esa utopía armada con la promesa de tener la mejor universidad del futuro. Entonces podemos resumir la idea senderista en esa época de que el sacrificio de hoy es el triunfo del mañana. Y entonces, digamos, hay, digamos, estudiantes que entran en esta lógica, bueno, por diferentes motivaciones, y la que acabo de señalar sobre todo era por la situación emocional, ¿no? Entonces, allí ese es un segundo componente del proceso de la universidad en los años 80, un sendero luminoso ofreciendo la mejor universidad del mundo cuando la lucha armada termine. Y hubo un grupo de estudiantes que siguió y que pensó que, bueno, la universidad simplemente había que ponerla entre paréntesis y participar en un proceso de participación en la violencia y en la conquista del poder, pensando en la universidad del futuro, ¿no? Pero hay también en ese momento algo que yo debo, que no se toma en cuenta muchas veces. Al interior de la universidad hubo una corriente institucional de profesores, de estudiantes, y sobre todo de profesores, personal administrativo. Esa corriente buscó mantener, pese a todo, la institucionalidad de la universidad. Y, digamos, por ejemplo, una de las cosas con las que se mantuvo esa institucionalidad, que decía,
por encima de cualquier cosa, por encima del aislamiento, por encima de las presiones de Sendero Luminoso y todo hacia los estudiantes y muchas veces a los profesores también, digamos, se impone la necesidad de mantener la institucionalidad de la universidad pública. Y entonces eso permitió salir adelante en los años más difíciles de la violencia. Y por ejemplo, en la memoria que se construye en torno a la Universidad de Huamanga, digamos, en esa memoria que buscaba generar una institucionalidad para evitar, digamos, los ataques desde fuera o finalmente las incursiones de Sendero Luminoso hacia la propia universidad. En esa memoria, por ejemplo, resulta interesante cómo se construye una memoria grupal, institucional, a partir de decir, somos la segunda universidad más antigua de América. ¿No? La segunda universidad más antigua de América, del Perú, ¿no? Entonces se construye una narrativa donde la memoria era decir que la institución está por encima de todo. Y yo me acuerdo cuando en los momentos más difíciles de la universidad, y en uno de los momentos más difíciles fue el año 82 porque se se anuló el semestre académico y no sabíamos qué iba a pasar con la universidad. Yo me acuerdo de un colega, de un antiguo colega, que cuando fui a preguntar, a decirle, bueno, ¿y ahora qué nos queda? Yo como cusqueño tendré que retornar a mi tierra e irme fuera de Ayacucho. Él me dijo, mira, nos quedamos, defendemos la universidad y aunque sea que nos paguen con papa del fondo de Alpachaca o que nos paguen con carne del fondo del Pachaca, entonces, pero nosotros seguimos con este compromiso. Entonces, esto fue importante para mantener la institucionalidad de la universidad y evitar que efectivamente, digamos, hayamos terminado, digamos, cerrados, ganados por el radicalismo de Sendero Luminoso. Y la vida fue muy difícil, y la vida cotidiana fue muy difícil para profesores y estudiantes. Imagínense, se sabe, ¿no es cierto?, que el partido eran los ojos y los oídos, y el partido tenía ahí presencia, digamos, tenía gente que uno no sabía quién era, pero digamos, probablemente se trataba de informantes. Pero Un minuto, también, doctor. pero también había, digamos, gente del otro grupo del Estado desconfiando. Entonces la situación fue muy difícil. Bueno, rápidamente quiero decir que del año 92 al 2000 se logró, a pesar de todo, se preservó la institucionalidad en los momentos más difíciles, pero del 92 al 2000 se logró además la ruptura de esa doble llave que aislaba a la Universidad de Huamanga. Y eso nos ha permitido salir adelante y tener finalmente una esperanza de futuro. Pero ¿cuál es la lección de todo esto? Y con esto acabo, es que no hay universidad si es que no hay libertad de pensar. Y la universidad puede funcionar en un medio autoritario, pero la libertad de pensar hace que la riqueza de una universidad pública sea importantísima. Y felizmente creo que estamos en esa dirección. La universidad tiene que tener pensamiento libre y tiene que proyectarse hacia la comunidad y todo, y evitar los radicalismos, los autoritarismos o los ataques desde fuera. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jeffrey. Muy enriquecedora su exposición a partir de lo que pasó en la Universidad de Huamanga durante el periodo de violencia. Definitivamente fueron momentos muy complicados, pero resalta además el hecho de que surgió un anillo burocrático que buscó mantener esa institucionalidad y que también se construye todo
una memoria de grupo acerca de en la identidad frente a lo que representaba la universidad para la región. Ahora bien, la segunda exposición estará a cargo del doctor Pablo Sandoval, quien es doctor en Historia por el Colegio de México, licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director de la revista de Antropología de la misma universidad. Su última publicación es Antropologías hechas en Perú y dirige la editorial independiente en Ciencias Sociales, La Siniestra Ensayos. Lo dejo con la palabra, doctor Pablo. Doctor, disculpe, me parece que no lo tenemos con el audio. ¿Alguien me confirma, por favor? Pablo, por Sí. favor, de repente puedas sacarte los audífonos y volver a conectar. Ahora, Ahora sí, doctor, perfecto. ya debe ser los avisos, disculpe. No, decía que agradezco a Lun y a Manuel Burga, su director, la invitación a participar de esta mesa, muy necesaria, digamos, para estas discusiones sobre la democracia y la memoria en nuestro país, en el Perú contemporáneo, ¿no? Yo he preparado unas breves notas que espero cumplir con el tiempo estimado para la exposición, ¿no? Estuve rumiando por días el sentido de estas breves notas. ¿Qué decir de las memorias de la violencia en las universidades públicas en Perú? Ya que no existe punto neutro para abordar este asunto, quiero evidenciar mi propio lugar de enunciación. Fui estudiante de la Universidad de San Marcos entre 1995 y el 2000, y desde 2010 soy parte de su plana docente. Mi única incursión en el campo de estudios de memoria fue una temprana tesis de licenciatura del año 2001 sobre las memorias elaboradas de los estudiantes de la Universidad de La Cantuta, asesinados en 1992. Trabajé entre el 2001 y el 2003 en el equipo de investigación que elaboró el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en particular en lo que se refiere al estudio de la violencia política en las universidades públicas. En términos personales, la controversia sobre las memorias nunca me fue ajena, aunque jamás significó para mí un tema académico de investigación. No me siento parte del campo de estudio de las memorias y fue sobre todo un problema ético de obligada reflexión moral e intelectual. Dicho esto, comparto algunas viñetas que parten de reconocimiento de mi propia perplejidad ante este tema. ¿Existe en la actualidad alguna demanda cultural para elaborar políticas de memoria en las universidades sobre lo ocurrido en los años 80 y 90? La respuesta es simple, no. Parto de una evidencia: el absoluto silencio que existe entre los actores e instituciones de la universidad sobre lo ocurrido aquellos años. Ni las federaciones de estudiantes de la universidad, ni las federaciones de estudiantes, que tienen además una legitimidad nacional fragmentada, ni los sindicatos docentes debilitados en su representación gremial, y mucho menos las distintas asociaciones de rectores se han pronunciado al respecto. En ninguna universidad encontramos alguna política cultural que desarrolle acciones concretas para recordar los trágicos acontecimientos del pasado reciente. Luego de revisar en detalle los estatutos, planes estratégicos y políticas culturales de las universidades, o las facultades más golpeadas, y más emblemáticas del periodo de violencia, me refiero a La Cantuta, a San Marcos, a la Universidad del Centro, a la Universidad de Huamanga o a la Universidad Hermilio Balizán en Huánuco, no hallamos nada que demuestre, aunque sea tímidamente, alguna preocupación institucional con los hechos de la violencia política. ¿Es esto casual? ¿Se debe a una grotesca insensibilidad, voluntad de amnesia o sentido de impunidad de sus autoridades, de sus estudiantes o docentes? Sospecho que no.
Quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores, repite la rutinaria consigna compartida por muchos. Si esto es así, estamos entonces condenados a un estrepitoso fracaso democrático. Las nuevas generaciones tenemos un deber de memoria, dice otra frase, cargada también de un denso mandato ético. Pero esta necesidad de memoria asume un supuesto problemático. Da por hecho que existe un público activo, una sociedad civil, que demanda y presiona para abrir espacios de reconocimiento del pasado reciente de violencia. ¿Existe realmente esa demanda ciudadana? ¿Cuál es ese público que presiona a las universidades? Luego de revisar hasta donde me fue posible los pronunciamientos y documentos de las federaciones de estudiantes de las universidades anteriormente citadas, encontré para los últimos 5 años apenas 3 referencias poco relevantes y esporádicas sobre el tema. ¿No será acaso que el fracaso en la transmisión de memorias universitarias se deba precisamente a que se convirtió a estudiantes y docentes en mártires sacrificados por la democracia y no en víctimas de la represión? Vale la pena repensar los casos más emblemáticos de esta historia. El primero, el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta en 1992. El segundo, la Universidad Nacional del Centro, donde alrededor de 100 estudiantes y docentes, según el Registro Único de Víctimas, fueron asesinados entre los años 80 y 90. En sentido estricto, los estudiantes y el docente de La Cantuta no fueron mártires ni héroes por la democracia, como suele repetir la retórica de la comunidad de derechos humanos, sino víctimas de un acto político deliberado de aniquilamiento de sus vidas. Lo que ocurrió, sin embargo, es que sus muertes fueron representadas como un acto sacrificial por la democracia, ya que, se supone, demostraba las fallas del Estado de Derecho y revelaba el punto ciego del Estado en lo que atañe al respeto por los derechos humanos. La representación de estos hechos violentos, uno en la periferia de la capital, La Cantuta, el otro en el corazón mismo de la Sierra Central, la Universidad del Centro, fueron proyectados simbólicamente como actos heroicos nacionales, cuando en realidad respondían a historias políticas locales, universitarias, todas complejas y conflictivas, cuyo origen data de los años 60 del siglo pasado. Se desdibujó además el significado central de estos hechos dolorosos, la profunda tragedia familiar que significó el asesinato de estos estudiantes y docentes. En aquel ambiente polarizado de los 80 y 90, el duelo por la vía del parentesco familiar fue perdiendo centralidad y se dio su lugar, poco a poco, a una representación familiar más amplia, el duelo nacional. Los nuevos héroes de la democracia, ya no víctimas, pasaron a ser parte de una nueva comunidad sentimental nacional alrededor de la violencia política. Para que ello tuviera sentido, se despojó a estos acontecimientos de todo rastro que los vincule al radicalismo político de entonces. Se les quitó su pertenencia a un espacio y tiempo político específico. Por ejemplo, los conflictos cruzados entre Sendero, el MRTA, las izquierdas y el Estado en cada universidad. Y los hechos se transformaron en mitología positiva de la memoria. Pero para que esta mitología sea verosímil y eficaz, necesitaba promover una antinomia. La comunidad universitaria debía ser vista como la depositaria de virtudes democráticas y pulsiones libertarias, mientras que el Estado aparecía como representante estable y monolítico de prácticas de barbarie, represión y violencia. La sociedad civil representaba todo lo bueno ante la tiranía incontrolable de un Estado malo. Lo cierto es que este esquema binario dejó de funcionar después de la transición democrática del 2000, y quizá allí se encuentra el motivo, ¿no?, de que las memorias de la violencia se transmitan de forma tan débil en el presente, sin la misma eficacia simbólica de oposición que tuvo al menos hasta la caída del fujimorismo. Por ejemplo, a los hechos trágicos de La Cantuta
se le asignó un significado moral colectivo que permitió a estudiantes y defensores de los derechos humanos sostener la lucha contra la impunidad autoritaria de los años 90. Pero una vez caído el Fujimorismo, y años después, el 2009, con el mismo Fujimori en la cárcel, precisamente por los asesinatos de la Cantuta, el círculo se cerraba. El significado político de la Cantuta empezó a agotarse, pues había cumplido su misión de memoria, el restablecimiento de la democracia, ¿no? Y la cárcel para el artífice político de la muerte de los estudiantes y el profesor. ¿Podríamos decir lo mismo de otros casos emblemáticos? Valdría la pena seguir la pista, ¿no? Porque lo cierto es que en todas las universidades públicas se ha ido achicando el lugar simbólico de estas memorias de la violencia. Queda abierta la pregunta, ¿qué se debe recordar? ¿No? ¿Qué se debe transmitir como memoria? ¿Quiénes las transmitirían? Y quizá lo más importante, ¿quiénes en las universidades desearían apropiarse de esas memorias del pasado de reciente de violencia política? Voy terminando. Un último punto. La nueva ciencia de nuestra democracia precaria, la ciencia política, no incorporó en su explicación de la transición política del 2000 la discusión sobre el legado de las memorias del pasado de violencia. En su versión de la historia, esta fue una transición sin memoria de la violencia política. En su narrativa, el neoliberalismo autoritario de los años 90 representó un episodio torcido de nuestra democracia post-año 1980. Pero con la transición post-Fujimori, nos dicen, el neoliberalismo regresó a su cauce político correcto y se transformó, digamos, en un neoliberalismo democrático respetuoso del Estado de Derecho. Pero en esta historia desapareció de un plumazo, por ejemplo, toda una tupida sociedad civil que se opuso al fujimorismo y que demandaba justicia y reparación ante la violación de los derechos humanos. La sospecha ante estos silencios me lleva a otras preguntas. ¿Cómo reinstalar simbólicamente nuestros muertos del pasado como nuestros muertos del presente? Un minuto, Los doctor. estudiantes y el profesor de la Cantuta o el centenar de muertos de la Universidad del Centro podrán ser restituidos como víctimas y ya no como héroes en la nueva historia oficial que se escribe ahora en clave neoliberal, ¿no? O en clave republicanista o republicana hacia el bicentenario. En la universidad pública cargamos un déficit simbólico para recordar y transmitir nuestro pasado reciente. Aunque resulte irónico, en las universidades se ha perdido el sentido político de oposición porque ya no se sabe qué tiempo político vivimos. En los años de la violencia, de algún modo se tenía claro a qué enfrentarse, a Sendero Luminoso o al Estado. Se sabía a dónde queríamos llegar, sea la soñada democracia, conseguir la anhelada pacificación o poner fin al autoritarismo armado. Curiosamente, adolecemos ahora de aquella claridad, entre comillas. Tenemos más bien, aunque suene paradójico, una crisis de teleología. Puede sonar extraño, pero quizá las políticas de la memoria en las universidades necesitan una fuerte dosis de ese horizonte teleológico perdido. La memoria debe apuntar siempre a un futuro deseado, ese algo posible que aún nadie sabe exactamente qué es. Cosas, pues, que suceden en nuestra débil democracia, como así nos los cuentan, al menos, nuestros nuevos sabios de la política e intérpretes de nuestra memoria reciente. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a usted, doctor Pablo. Muy enriquecedora su ponencia. Definitivamente la memoria es un deber y como planteaba Elizabeth Yellin, tienen que haber emprendedores de memoria en todo espacio para abrir los espacios de reflexión, ¿no? Entender la memoria como un trabajo constante y enriquecedor para la construcción democrática. La última ponente de este bloque será la doctora Carlota Casalino, quien es doctora en Ciencias Sociales en la especialidad de Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia por la Universidad Católica del Perú, licenciada y bachiller
en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, se ha especializado en Educación para el Desarrollo, Ciencia Política, Monitoreo y Evaluación de Proyectos, Planes y Programas. En su trayectoria profesional destaca haber sido gerente del Registro Electoral del RENIEC, directora del Instituto Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, subgerente de Investigación e Información Electoral en la OMPE, directora ejecutiva del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y sus últimas publicaciones han abordado temas sociales, electorales y culturales. La dejo con la palabra a doctora Casalino. Muchas gracias, Alonso. Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, deseo agradecer a LUM por esta invitación y especialmente al doctor Manuel Burga, y por supuesto estoy muy contenta de compartir este espacio con el doctor Jeffrey Gamarra y con el doctor Pablo Sandoval. Así como han comentado los expositores anteriores, en mi caso me costó mucho hacer un esfuerzo. En realidad, rememorar significa hacer un esfuerzo consciente por tratar de recuperar experiencias y recuerdos no tan recientes, ¿no? Que han pasado hace 40 años, entre hace 40 y 20 años. En mi caso, los 80s, yo estaba estudiando en la Universidad Mayor de San Marcos, y junto a esa experiencia de estudiante universitaria en una universidad pública, en la universidad que en esa época tenía el mayor número de estudiantes, trabajaba en el Congreso, en el Senado de la República, y participaba en la comisión especial de investigación sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación que presidía el doctor Enrique Bernales. Yo era parte del grupo de asesores de esa comisión. En toda esa época, en los 80s, especialmente nos dedicamos a pensar en la violencia estructural, en la violencia del momento en que estábamos viviendo, en el número de víctimas, las causas, su registro, entre otros aspectos centrales. Y de allí, de ese trabajo, tenía que ir a la universidad y pues enfrentarme a los apagones, a la movilización, a las demandas, al proceso de crisis interno de la propia universidad y a la paulatina presencia de Sendero Luminoso en los espacios sanmarquinos. Entonces, mi intervención desde este lado tiene tres partes. La primera es explicar un poco el contexto de ese entonces y de ahí trabajar el tema de la dinámica interna de la propia institución para pasar a contarles un poco sobre el proyecto que hemos estado trabajando desde el grupo de investigación Historia y Ciudadanía Activa en torno a las historias y memorias del periodo de los 80s y 90s en San Marcos. Bueno, San Marcos, como les dije, desde los años 70 había comenzado un proceso de masificación. Eso está muy bien trabajado y presentado en el 5º volumen del informe de la Comisión de la Verdad, donde ellos expresan claramente este proceso de masificación, pero también entramos a una coyuntura de democratización, es decir, de pasar a una transición democrática en un contexto de crisis política, de debilitamiento del Estado, y en el ámbito universitario una promulgación de la nueva ley universitaria, donde, como dice Burga en uno de sus trabajos publicados en Historia en Universidad y Nación, se expresa allí los principios de la reforma universitaria del 19 en nuestro país, ¿no? Entonces, esta nueva ley universitaria que consagra ya la presencia de estudiantil en el cogobierno, va acompañado de un proceso de movilización estudiantil, pero además de un proceso de fragmentación de los grupos políticos y gremiales que están al interior de la universidad. Hay un proceso de división bien marcada, hay un proceso de disputas por espacios en la universidad. En el ámbito estudiantil, los espacios de disputa eran el control en el comedor universitario, el control de la vivienda, tener representación, delegados, y después de esa década intensa de movilización, de crisis y de fragmentación, pues vamos a pasar a la década de los 90, donde vamos a ver un
un proceso de autogolpe en el caso del Estado y en la transformación de este Estado de baja capacidad, que había sido todo el siglo, diré la década de los 80, a un Estado neoliberal, ¿no? Entonces, en ese punto, el Estado en San Marcos, pues prácticamente no ayudó ni aportó con las rentas que se necesitaban para una universidad masificada. El año anterior a mi ingreso, pues habían ingresado 10.000 estudiantes, pero con un presupuesto similar a los años anteriores, y por lo tanto la necesidad de invertir y de brindar servicios, pues era muy, muy débil y muy frágil. En ese periodo, además, vamos a tener una universidad que en ese conflicto interno de luchas y de pugnas por el poder que les he comentado, se expresaba una dinámica social política muy compleja y plural, ¿no? Eso quiero destacar bastante. Había distintos grupos, ¿no? Muchísimos en realidad, desde apristas, que ya habían controlado la universidad antes, especialmente en el periodo de Luis Alberto Sánchez, habían varios docentes apristas, pero también quedaban jóvenes apristas que iban incluso con su boina en los 80s a clases. Después estaba el FER antifascista, el FER luminoso, la Unión Estudiantil, la izquierda legal, que en esa época era Patria Roja, UDP, el PCR, el FER bolchevique, Pucallata, Izquierda Unida, en fin, habían muchísimos grupos, también gente apolítica, realmente había de todo, había, como les digo, una pluralidad muy marcada, y Sendero Luminoso va a empezar a tener cada vez mayor presencia, especialmente a mediados de la década de los 80. Los estudiantes tenían sus grupos, los trabajadores también tenían sus gremios y los docentes a su vez, ¿no? Sin embargo, el contexto de los 80s y de los 90 hacía que las fricciones fuera de la universidad se expresaran y se reflejaran también al interior. Pero además, las pugnas buscaban descalificar al contrincante, ¿no? Eran muy famosas las polémicas que habían en esa época, y en esa época las polémicas tendían a descalificar con la mayor habilidad y agilidad verbal posible, de los ponentes, de los líderes, pero había poco debate político en sí mismo. Es en ese contexto donde va a ingresar, como les decía, Sendero Luminoso a mediados de la década de los 80, y un par de años después comienza ya el proceso de intervención y la paulatina pérdida de autonomía de la universidad. La universidad va a comenzar a entrar ya, las fuerzas policiales van a intervenir la universidad en el año 87, y a partir de allí, en los 2 años siguientes, van a hacer incursiones policiales sistemáticas. Vamos a tener además, al interior de las aulas, no solamente estudiantes y militantes de Sendero Luminoso, entre otros grupos, sino también personas de la policía que están infiltrados al interior de la universidad y de los grupos. La represión en ese momento va a ser muy marcado, muy indiscriminado, y la presencia o la percepción de la sociedad va a ser además, va a entrar en un proceso de estigmatización de los sanmarquinos en general, especialmente de los estudiantes. Y entonces vamos a entrar en ese segundo periodo, por lo tanto, ya no de indiferencia del Estado frente a San Marcos, sino más bien de represión indiscriminada, para pasar ya a la década de los 90,
por un proceso de militarización, especialmente a partir del gobierno de Fujimori, y después de ese proceso de militarización va a haber un proceso de intervención administrativa. Paradójicamente, ese proceso de intervención administrativa va a estar acompañada de los docentes que en su momento, en la década de los 80, habían ayudado o habían participado en el proceso de mayor presencia de Sendero Luminoso al interior de la universidad, ¿no? Entonces, y ellos van a terminar justamente con apoyando y participando administrativamente en este proceso de intervención administrativa, ¿no? Entonces, estos cuatro momentos o periodos en los cuales el Estado va a intervenir o va a interrelacionarse con San Marcos, va a estar marcado por estos hitos que les acabo de mencionar, de indiferencia, de represión, de militarización y de intervención administrativa. Y por su lado, Sendero va a tratar de controlar aquellos espacios que habían sido de disputa de los otros jóvenes politizados en la universidad. Van a querer controlar el comedor, la vivienda y los espacios artísticos, de danzas, de sicuris, en fin, de todo lo que sea un espacio de aglutinamiento de jóvenes. Y mientras tanto, la sociedad, como les comentaba, empieza con un proceso de estigmatización muy marcado. Va a ser un periodo en el cual los estudiantes sanmarquinos no podíamos usar nuestro carnet universitario porque inmediatamente éramos clasificados de terrucos, de terroristas, de subversivos. Un minuto para terminar, doctora. Entonces, gracias. Entonces, en ese contexto y en esa situación, esas 2 décadas fueron décadas complejas, difíciles. No hubo una homogeneidad para nada, no hubo tampoco un proceso simple. Sin embargo, desde fuera se simplificó todo hacia esa expresión de terruquearnos, ¿no? De terruquear a los sanmarquinos. Es por eso, y con eso quiero terminar, es por esas razones que hace un par de años el Grupo de Investigación Historia y Ciudadanía Activa, que es un grupo de investigación de San Marcos, inscrito en el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, decidimos hacer un proyecto de investigación sobre memorias, historias, en torno a esas 2 décadas de San Marcos, con el objetivo principal de mostrar que se ha simplificado el recuerdo de esta experiencia, que son mucho más complejos los procesos y los actores sociales que hubo al interior de esa universidad, que Sendero no controló nunca mayoritariamente a la universidad, y que la manera como se ha estigmatizado a la universidad, que no se resolvió en su momento, retorna como un fantasma cada cierto tiempo y se expande cada vez más. Ya no es solamente a los estudiantes de la universidad pública. Hoy en día, cualquiera que tiene una idea progresista inmediatamente es terruqueado. Entonces consideramos que es necesario no olvidar, ¿no? Sino recordar, procesar y descubrir cómo se ha producido este proceso para que esta situación del terruqueo, que hoy en día hace inviable la discusión y el debate político, pues cambie. Muchas gracias, doctora Carlota. Muy interesante su ponencia acerca del contexto vivido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo de violencia y cómo la polarización de la época y el contexto político no era ajeno a lo que sucedía dentro de las aulas, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar al segundo bloque de este diálogo, el cual va a consistir en que los ponentes tendrán un determinado tiempo que ya les ha sido, se les ha hecho llegar el tiempo que se ha dado, donde ellos van a poder responder las preguntas que también ya se les ha hecho llegar, o también, de caso contrario, podrán complementar lo que ellos consideren necesario para acabar sus exposiciones. Primero va a empezar el doctor Jeffrey Gamarra, lo dejo con la palabra, doctor. Bien, muchas gracias.
Yo parto de algo que ha dicho Pablo Sandoval, que es muy importante, y él señala que una de las tareas que nunca se hizo en la universidad, en las universidades públicas, digamos, no hubo comisiones de la verdad para las universidades públicas, donde la misma institución pudiera, digamos, finalmente hacer un balance de lo que fue la época de la violencia. Y eso es importante porque, por ejemplo, si uno pensando en la experiencia de Huamanga y la experiencia de San Marcos, Carlota acaba de señalar, digamos, en Huamanga, en la época de la violencia, prácticamente, digamos, no habían grupos que le disputaban el espacio, a, digamos, que fueran contrahegemónicos en términos de Sendero Luminoso. Me explico. Digamos, no hubo esos conflictos entre partidos políticos y por tanto entre memorias distintas respecto a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso estaba en la universidad, pero no formó parte, digamos, ¿por qué? Porque su interés era llevar, digamos, trasladar recursos humanos, estudiantes, en fin, hacia el campo, y por lo tanto la universidad estaba, digamos, estaba en la universidad, probablemente estaba en la universidad, pero no controlaba la parte administrativa de la universidad y, digamos, en la parte académica tampoco, digamos, controlaba totalmente. Y entonces, allí Sendero Luminoso, digamos, no llegó a establecerse en los años 80, no llegó a controlar, a tener esa presencia que pudo haber tenido en el caso de San Marcos, por ejemplo, a partir del 85, como señala Carlota. Pero entonces, digamos, además, las fuerzas antisubversivas rápidamente en el año 82, 83 estaban actuando a nivel de toda la región, los estados de emergencia, etcétera. Entonces, eso no hacía posible que, digamos, la presencia de Sendero Luminoso fuera abierta, estuviera ahí y mucho menos contendiendo con otros grupos políticos de izquierda o del APRA, en fin. Y acá hay algo que señalar entonces, y esa es una pregunta que nos hacemos quienes vivimos la peor época de la universidad. ¿Qué era un profesor como yo, profesores que estábamos metidos, que teníamos un compromiso con la institución? ¿Éramos víctimas? ¿Éramos mártires? No lo creo. Pero entonces, ¿qué éramos? Y acá hay algo que nosotros, una categoría que estamos olvidando, que es la categoría de actor social. Y entonces la categoría actor social es importantísimo para entender primero no solamente el tema de memoria, sino para entender cómo es que hizo, digamos, cómo es que un actor social actuó al interior de la universidad. Y estamos estudiando en la Universidad de Huamanga con el tema de lo que llamaríamos actores silenciosos. Un funcionario, un profesor universitario en ese momento, comprometido con una posición, con la institución, era un actor silencioso y diríamos silenciado. Y en tanto actor silencioso no era ni mártir, ni era víctima. Y por supuesto no podía ser victimario, ¿no? Por lo menos había ese compromiso con la institución. Y esta actoría silenciosa que generó una memoria, pero una memoria que fuera, digamos, una memoria que se estableciera sobre la historia, el pasado, la época de oro de la Universidad de Huamanga, esa memoria ayudó a mantener ese grado de autonomía en tanto actores silenciosos en medio de la violencia. Entonces, yo creo que, digamos, a diferencia de la Universidad de San Marcos, en Huamanga no hubo grupos contendiendo en los 80 porque ya Sendero Luminoso
tenía presencia, pero no controlaba, digamos, todo el aparato administrativo. Y por eso es que la Universidad de Huamanga fue golpeada varias veces por la gente de Sendero Luminoso. Asaltaron la hacienda Alpachaca, y yo me Un acuerdo... minuto, doctor, para terminar, Ya, por favor. gracias. Y yo me acuerdo en unas navidades, ¿no es cierto? Sendero Luminoso, digamos, la universidad tenía una granja en la parte baja de Ayacucho, Huayllapampa, el sitio de Huayllapampa, donde los alumnos de agronomía hacían sus prácticas, y era unas navidades donde se había preparado, se había criado pavos para distribuir a los profesores, a los estudiantes, en fin. Sendero Luminoso atacó en navidades Huayllapampa, y lo que decía es que los profesores de la universidad, los administrativos, no podían recibir regalos de pavos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, lo que quiero recalcar finalmente es que la institucionalidad en medio de la guerra fue posible por los actores silenciosos y silenciados. Y esa memoria es la que hay que analizar en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Huamanga. Es importante hacer el trabajo de memoria de estas actorías, ¿no? Gracias. Gracias a usted, doctor. Ahora, a continuación, le damos el pase al doctor Pablo Sandoval para sus 5 minutos de cierre, por favor. Doctor, disculpa, me parece que nuevamente no lo escuchamos. ¿Ahora otra vez? Sí, ahora sí. Listo. Ya. Básicamente dos cosas, ¿no? Una primera tiene que ver con el asunto de las políticas de la memoria, ¿no? Y las políticas de la memoria están digamos, fuertemente vinculado a la idea que hay determinados hechos que pueden detonar, ¿no?, una performance por la producción de esas memorias, ¿no? El rescate de un acontecimiento del pasado por una generación posterior, ¿no?, que se le da un significado distinto, si le inscribe en una narrativa propia, ¿no? En fin. Yo sospecho que esa apropiación de ese pasado en las universidades, tal como se entiende como política de la memoria, no existe. Tanto de manera institucional, ¿no? De hecho, Jeffrey tiene la razón, no ha habido comisiones de la verdad en las universidades públicas. Creo que en San Marcos hubo una en algún momento, pero creo que no elaboró, es más, no sé si se hizo público el informe, no recuerdo haberlo leído, en fin. ¿Ya? Pero que no sé si trató este asunto de la reconstrucción del periodo de la violencia política. Me parece que trató más el asunto del autoritarismo de los años 90, ¿no? Que es otra cosa, necesariamente. Pero habría que discutirlo. ¿Ya? Pero lo que sí se puede hacer, y está en manos, digamos, de las comunidades académicas a las cuales pertenecemos, ¿ya? Es lo siguiente, ¿ya? Es a crear más bien políticas de conocimiento alrededor del estudio de las memorias, y eso sí es responsabilidad directa de las comunidades académicas universitarias, y eso no es necesario, digamos, actores sociales, sociedad civil, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que sí, nuestro nivel de intervención es mucho más directo, ¿no? En la que desde distintas perspectivas disciplinarias se puedan armar agendas de investigación sobre el asunto del estudio del pasado reciente, que podríamos llamar memorias de la violencia, historia política de la violencia, historia del conflicto armado, en fin, no importa, pero que deberíamos, además, las universidades comprometerse a formar archivos, tanto escritos como orales, sobre los años de la violencia, que no existe, digamos, ¿no?, de manera formal en las universidades, porque de lo que se trata es elaborar o complejizar las narrativas de la historia que, como viene demostrando la coyuntura actual, la narrativa sobre el periodo de violencia política y el significado que tuvo Sendero Luminoso en el Perú
no es que esté ausente del espacio público en el presente, todo lo contrario, está muy presente y genera, digamos, un ambiente de polarización política, ¿no? Es decir, no es que no haya un debate sobre las memorias, lo hay, pero creo que esto implicaría un mayor compromiso por parte de la comunidad académica universitaria de discutir y vincularse de manera mucho más estratégica con los maestros de escuela, ¿no? Para trabajar estos temas en aula, que yo creo que hay más de una experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, Un creo que es minuto, doctor. compromiso de la universidad. Carlota mencionaba su grupo de investigación, que me parece, digamos, un gran avance respecto a al caso de San Marcos, pero que habría que activar muchos otros grupos con esas temáticas también en otras universidades para generar, digamos, una sociedad civil académica, universitaria académica, que discuta también desde sus propias historias locales estas reconstrucciones de la memoria, ¿no? Una última cosita muy, muy puntual, ¿no? Sobre la memoria, la universidad pública, ¿no? Este episodio en general de la violencia política, salvo alguna excepción, o un par de excepciones quizá, ha estado muy desvinculado, yo diría casi totalmente desvinculado del periodo de violencia política, yo diría incluso la segunda mitad del siglo XX, ha estado desvinculado en las reflexiones y discusiones sobre las celebraciones del Bicentenario. Es como si hubiésemos partido la historia, digamos, en dos periodos, ¿no? Entre el siglo XIX y una parte del siglo XX, y la segunda mitad del siglo XX como si no existiera, y el periodo de violencia política mucho menos, ¿no? Y eso, digamos, yo creo que amerita también una discusión en la comunidad académica, digamos, universitaria, de la cual Jeffrey, Carlota y yo provenimos, ¿no? Es nuestro espacio concreto de actuación, ¿no? Es nuestra sociedad civil, si ustedes quieren, ¿no? Y yo creo que esa discusión valdría la pena elaborarla para no desgajar, digamos, nuestra historia reciente de una reflexión de nuestra historia republicana, ¿no? Donde, como ya lo ha dicho más de un historiador, la emergencia de Sendero Luminoso fue un acto que estuvo en contra, ¿no?, de la historia peruana, pero también al interior de la historia peruana, ¿no? Entonces, esa ambivalencia debe también ser reincorporada en la discusión sobre nuestra propia historia republicana, ¿no? Quisiera, bueno, cerrar con ese señalamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Sandoval. A continuación le dejo la palabra a la doctora Carlota Casalino para su cierre, por favor. Doctora, su micro, por favor, está apagado. Muchas gracias, Alonso, por avisarme y por darme la palabra. ¿Qué explicación podríamos ensayar, ¿no?, para entender qué es lo que pasó con la universidad pública en esas 2 décadas y especialmente en San Marcos? Si recordamos a Svetan Todorov, que fue un autor que el profesor Burga nos enseñó en las aulas, y que es un autor que voy a seguir leyendo todo el tiempo del mundo, porque siempre encontramos lecciones nuevas, podríamos pensar que San Marcos fue sometida a un periodo intenso de pérdida de autonomía. Algo que es extremadamente grave, porque el papel de las universidades en el mundo, y en el Perú también debe ser, es el mantener autonomía, pero con responsabilidad, para poder proveer de un conocimiento a la sociedad que le permita justamente ser ese espacio de conocimiento, de acumulación del conocimiento, de reflexión, de debate. Y entonces, al pasar San Marcos por este periodo intenso de pérdida de autonomía, que fue provocada por 2 fuerzas, ¿no?, por esta fuerza del Estado y por la fuerza de Sendero Luminoso. Para eso, Todorov explica la existencia de una categoría que se llama religión política. Y religión política viene a ser justamente como desde estos poderes políticos o ideológicos se busca controlar a los individuos y a las entidades. Y eso es lo que a mí me da la impresión pasó San Marcos en ese periodo.
se trató de controlar a la institución o homogeneizarla, hacerla, simplificarla a lo mínimo, trasladarla a una condición de subversiva, y por otro lado, Sendero con su, no solamente su culto a su líder, sino en sus prácticas y en su manera de organizarse y de vivir la política, era también justamente la anulación de la posibilidad de la discusión, del debate, del conocimiento. Entonces, desde ese sometimiento doble que pasó en la universidad pública, ¿qué nos corresponde ahora? Nos corresponde, como han señalado Jeffrey y Pablo, nos corresponde recuperar las voces de los actores sociales de entonces, y además apostar nuevamente por el conocimiento, por el debate, por la deliberación, por conocer qué pasó, por buscar explicaciones, por hacer que nuevamente se recupere la autonomía de la universidad, y por otro lado, siguiendo las propuestas teóricas de Axel Honneth o de Charles Taylor, tendríamos que pensar en reconstruir la identidad y partir de unas nuevas formas de reconocimiento que nos permitan reconciliarnos con la sociedad de tal manera que haya un respeto mutuo y que volvamos o construyamos, mejor dicho, espacios dignos para cada uno de los habitantes de nuestro país. Un minuto para terminar, doctora. Ya, terminé. Muchas gracias, doctora Casalino. En general, muchas gracias a cada uno de los invitados el día de hoy, a nombre del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Definitivamente comprender lo que sucedió en las universidades públicas durante ese periodo siempre es necesario ahondar también en la reflexión, y como bien trajo a colación a la doctora Casalino, a Todorov, tener a la memoria como algo ejemplar siempre y no solamente entenderlo como algo literal, sino revisar el pasado para aprender en el presente y en el futuro. Y bueno, con esto damos cierre al diálogo del día de hoy. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados, a todos los presentes en Zoom y a través del Facebook Live por acompañarnos, y esperamos que puedan seguir acompañándonos en las siguientes mesas y diálogos que se estarán organizando desde esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Carlota, gracias, hasta Pablo, luego. Jeffrey. Hasta luego, Gracias, Manuel, Manuel. Jeffrey, Carlota y Chao, Alonso. Carlota, Muchas gracias. Alonso. Pablo, te escribo.